6 de la mañana con 58 minutos, ya lo decíamos, José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia, hoy es nuestro invitado para hacer un balance de esta gira por Europa en la que también participó como parte de esta comitiva especial que el presidente Lenín Moreno tuvo esta compañía para poder realizar algunos alcances sobre distintos temas. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Sofía, buenos días a la teleaudiencia, estoy a la orden. Ustedes llegaron entre el día domingo y lunes de esta gira presidencial por Europa. Los temas que nosotros pudimos percibir que se tocaron fueron sobre todo los de incrementar la inversión. ¿Qué fue lo que se logró? Sofía, en efecto, tuvimos una visita que se dividió en tres partes. La primera fue a Italia, luego a Francia y luego a los Países Bajos. ¿Cuál fue el común denominador? Exponer y presentar cuáles son las condiciones que tiene el Ecuador de hoy, una institucionalidad, un país en el que se respetan los contratos, que honra los compromisos y tiene una apertura. En ese sentido, se buscó mejorar las condiciones de nuestros productos exportables. Nosotros creemos que con esta apertura que hay hoy, con la aceptación que tenemos para la Alianza del Pacífico y el entrar a otros bloques va a permitir que nuestros productos lleguen a diferentes lugares y sobre todo esto va a significar generar más empleo. Desde el gobierno esas han sido las señales y ese ha sido el mensaje que se lleva hacia estos países europeos. ¿Cuál es la respuesta de ellos? La respuesta ha sido muy positiva. Concretamente en la reunión que tuvimos con el presidente Mattarella en Italia, respecto a los productos y a la capacidad de exportar de parte del país, se vio que somos economías complementarias, hay mucha receptividad y sobre todo la oferta de cooperación técnica italiana para dar valor agregado a nuestras exportaciones y mejorar así la oferta de nuestros productos. Fue algo complementario con el presidente Macron y salió el rubro de turismo. Nosotros tenemos un país pequeño, migadeverso, que ofrece una oferta turística importante, complementada con las vías que tenemos. Resulta sorprendente ver cómo nos ven desde afuera. Nos ven de una manera muy positiva y a veces parece que aquí el país se encierra en la política del Twitter y tenemos un ambiente negativo. Yo invito a la ciudadanía, a los medios a que cambiemos esa situación. O sea, a mí me resultó gratamente positivo ver cómo ven desde afuera un país que se ha reinstitucionalizado, que tiene sus cuentas en orden, que tiene perspectiva, que respeta los acuerdos, que respeta los derechos humanos, que tiene una diversidad. Así es como nos están viendo. Y por eso los empresarios, tanto italianos como franceses, manifestaron el deseo de venir. Un tema muy importante, Sofía, y a la teleaudiencia, tiene que ver con la posición del presidente Macron respecto al visado Schengen. Así es, la exención de la visa. Él manifestó su decisión de apoyar con la exención del visado Schengen a los ciudadanos ecuatorianos, tomando en cuenta todos los antecedentes que se mostró y sobre todo el comportamiento del ecuatoriano, como lo ven en Europa, es una persona cumplidora y trabajadora. ¿Y en qué podría ayudar esta posición del presidente Definitivamente Macron? En esta tercera etapa en la cual estamos actualmente. El tema del visado no es algo de hoy, es algo que lo hemos venido trabajando desde meses atrás. Primero en analizar condiciones, luego ver la parte normativa y ahora estamos ya en una parte instrumental, si cabe el término. En los próximos días se convocará una licitación para contratar el pasaporte biométrico, que es el instrumento que facilitaría el ingreso de los ciudadanos ecuatorianos a la Unión Europea. De alguna manera, sin este avance tecnológico, ¿no habría la posibilidad de que se dé la exención de la visa Schengen? El pasaporte biométrico resulta un requisito. Es como que usted le diga a usted para entrar a tal parte necesita la cédula, que es la especie que le permite. En este caso, el pasaporte biométrico es la especie que facilita y estamos ya en esa fase. Y respecto a la última fase de la gira, que fue Países Bajos, resultó muy importante ver, asimismo en esa lógica de cómo nos ven desde afuera, el interés que existe por parte de Países Bajos de tener un intercambio en la aplicación de políticas públicas para las personas con discapacidad. Si bien ellos tienen un ministro
es una persona con discapacidad, ellos ven que Ecuador ha avanzado mucho en este tema. Entonces, asimismo, un intercambio, nuevamente, cómo abrir la oferta de países, de los productos exportables a otros países, lo que en definitiva significa más fuentes de trabajo y el común denominador, un Ecuador que va por buen camino. ¿Cuáles son las proyecciones precisamente en esta materia? Hemos incrementado, tras el acuerdo comercial, aproximadamente un 30% la exportación de productos. ¿Qué se quiere lograr? Si somos, en términos prácticos, ¿qué ha sucedido? Si hoy vamos a un supermercado y usted ve la oferta de productos europeos, ve que han disminuido de precio. Si usted ve la oferta de los vehículos también. Entonces nosotros ¿qué busca estos acuerdos en definitiva? Son un medio para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, fortalecer un intercambio. Ahora, aquí se ha hablado mucho que esto podría afectar otro tipo de industrias. Lo que queremos es tener industrias especializadas en lo que mejor somos. Nosotros somos un país que tiene una amplia oferta de productos agrícolas, frutas. ¿Cómo especializamos eso? ¿Cómo le damos mayor agregado para que esto llegue a mayores personas? Son acuerdos que van a obligar a tener una especialidad, a hacer mejor lo que hacemos bien. Pero precisamente lo que sucede en nuestro país durante décadas es que se exportan materias primas que luego son procesadas y les dan valor ya en otros países. Se pierde el empleo que se podría generar aquí. ¿Cómo vamos a dar ese cambio? Usted lo ha dicho, lo ha resumido muy bien, Sofía, y justamente eso es lo que queremos. Queremos acortar esa brecha. La manera de acortar esa brecha es desarrollo tecnológico, que es lo que hemos venido de alguna manera captando de los países que se han visitado. Nosotros no podemos seguir exportando la pepa del mejor café de cacao de aroma del mundo. O sea, si nosotros exportamos pepa o pasta para que en otros países lo procesen y hagan el mejor chocolate, el mejor bombón del mundo, ¿por qué no podemos tener aquí el mejor bombón? Para ponerle un ejemplo. Entonces, eso es lo que queremos hacer con la exuberancia que tenemos de materias primas. ¿Cómo le damos valor agregado? Y esto está vinculado también con el sistema educativo. Se muestra esto como un proceso que puede tener varias fases y durar mucho tiempo. Quizá, ¿cuál es la proyección del gobierno hasta finalizar su gestión? La proyección que nosotros tenemos es que estos acuerdos se concreten en cooperación. Usted mencionó una cifra. De hecho, nosotros hemos mejorado los rubros de exportación. Estos son procesos paralelos, no vamos a detener de hacer lo que estamos haciendo, sino que mientras mejoramos y nos adecuamos a estándares internacionales, vamos también asimismo a mejorar la incorporación de valor agregado en nuestros productos, que de alguna manera es nuestra aspiración y es lo que demanda la Unión Europea. Ahora, ¿qué papel juega aquí el sector empresarial, el sector productivo del país? ¿Hay una conexión también con ellos para llevar sus inquietudes o traerles también estas recomendaciones o estas perspectivas que tienen desde el mercado europeo y trabajar en conjunto? Definitivamente, quien juega aquí al partido, usando términos deportivos, es el sector empresarial. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno lo que hace es abrir puertas, mejorar condiciones, definir reglas, adecuar toda la parte normativa que existe y brindar las mejores condiciones para que sea el sector empresarial quien con estas reglas de juego previamente acordadas con los países haga lo que tiene que hacer. O sea, aquí el rol del sector empresarial es fundamental. Sin ellos no podríamos ejecutar esta estrategia del presidente Moreno, que es mejorar las condiciones de los productos exportables, ampliar la oferta, crear más empleo y en definitiva tener una situación de bienestar para los ecuatorianos. Sobre esto precisamente, los empresarios ya han planteado en múltiples oportunidades sus inquietudes e incluso tienen una hoja de ruta que ha sido en algunos puntos consensuada con el gobierno. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué se va a hacer aquí en nuestro país en materia normativa y en otros temas? Sofía, el presidente Moreno ha dado muestras evidentes de procesos de diálogos, de acuerdos y de concreciones. Y ya han sido muchas las ocasiones que nos hemos sentado con el sector productivo, hemos puesto de manifiesto la ley de fomento productivo, es una clara muestra, es una posición del gobierno nacional respecto a apertura y mejorar las condiciones del sector empresarial. Estos no son temas estáticos, esto se viene mejorando, pero creo yo que el sector empresarial debe aumentar la velocidad de lo que se espera para que las inversiones
que les corresponde hacer se profundicen aún más. ¿Ya se tiene claro cuáles son los puntos de esta ley de fomento productivo que va a incluir? La segunda fase son temas que los estamos estudiando, evidentemente tienen temas laborales, tributarios, que se están afinando, pero que tienen un solo norte. Lo que se quiere es mejorar condiciones, favorecer a los que menos tienen y crear un ambiente de inversión y de producción, que es lo que todos buscamos. El tema del empleo es un tema sensible en nuestro país y es un tema que se maneja desde varias vías del análisis, que bien usted lo ha dicho, por un lado, estas posibles reformas laborales, por otro, las cifras que se presentan. Ayer, pues nosotros veíamos que el INEC pues daba a conocer algunas cifras de que en nuestro país el tema del empleo adecuado no mejora, más bien es una situación compleja para muchos ecuatorianos y se manifestaba que en un promedio no se alcanza ni siquiera el salario básico, sino unos $64 menos en promedio si pues hacemos este cálculo con todos los ecuatorianos. ¿Qué hacer con estas cifras? Bueno, no obstante los esfuerzos, las concreciones y los hechos que está aplicando el gobierno, tenemos un problema y hay que decir las situaciones. Hay un factor exógeno que está incidiendo en la generación de empleo y que tiene que ver con el amplio número de hermanos venezolanos presentes en el mercado laboral. Si nosotros tenemos una migración de aproximadamente 450.000 venezolanos que han venido no porque quieran, esto es un tema doloroso, pero hay que decirlo. Nadie abandona a su familia, a sus amigos porque quiere. Pero en la práctica, 450 o 480.000 personas que han llegado a presionar el mercado laboral, los servicios de salud y educación, y eso nos está causando no solo una situación que tenemos que, como gobierno, atender más, sino que hay una presión al mercado laboral. Pero el análisis, ¿cuál es? ¿Se está pagando menos a las personas venezolanas y también a las ecuatorianas por este factor? ¿Porque no les alcanza a los empresarios para pagarles lo correspondiente o porque hay un abuso? En esto hemos sido muy contundentes, Sofía, y nosotros somos un gobierno que respeta y hace respetar las leyes. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Laborales ha hecho alrededor de 170 sanciones a empresarios, en los cuales se ha detectado no solo que se está pagando menos, sino que no se está cumpliendo con toda la ley, sean ecuatorianos o venezolanos. Nosotros eso no vamos a permitir una precarización del mercado laboral. Son pues alrededor de la población económicamente activa 122.000 personas que pasaron al subempleo. Según las cifras últimas que da el INEC, la informalidad y el empleo no adecuado son la realidad cotidiana del 62.1% de la población. Se están planteando reformas laborales. Con las reformas laborales, ¿qué se pretende? Que estas personas pasen del subempleo a tener un empleo adecuado, es decir, a no ganar estos $324 que en promedio se dice, sino a ganar el salario básico por lo menos, o cuál es el objetivo final de las reformas laborales? Creo que las reformas es un eslabón más de esta cadena. No se trata solo de reformar, se trata de mejorar las condiciones, que existan más condiciones de generar empleo, inversiones y las reformas. Y nosotros estamos trabajando en esos tres ámbitos, porque el tema no es solo normativo, el tema normativo es importante. Cómo nosotros mejoramos condiciones de país para que se genere más empleo. Y ahí venimos con el tema productivo, con la reactivación del sector de la construcción, que estamos aplicando diferentes estrategias, sea vía banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en estos días habrá una oferta importante para los constructores de mecanismos que permitan hacerlo, vía Casa para Todos, Ecuador Estratégico, o sea, una revitalización de sectores que son altamente inclusivos de mano de obra y de efecto multiplicador para revertir esas cifras. ¿Más empleo y de mejor calidad es posible? Es posible, es necesario y es uno de los mandatos que tenemos, porque el empleo no tiene por qué precarizarse. O sea, hay condiciones mínimas que están en la ley y que el gobierno las exigirá.
Aprovechando su visita, queremos pues, tocar algunos otros temas. El día de ayer hubo una paralización de los señores taxistas y entre las cosas que ellos manifiestan, bueno, están algunas normativas referentes a las plataformas internacionales, una discusión que se viene generando desde hace tiempo, pero también hay un cuestionamiento con el gobierno sobre el acuerdo de la compensación de el alza de la gasolina. ¿Cómo va ese tema? ¿Se ha podido llegar a algún acuerdo? ¿Se pudo conversar con ellos ayer? El señor viceministro de Transportes, conjuntamente con el director de la ANT, recibieron una delegación de señores taxistas. Se han recibido sus inquietudes. Habrá reuniones técnicas especializadas en cada uno de los puntos que se plantean. Aquí hay que destacar algo: el gobierno perseguirá siempre el bien común y sobre todo el de la mayoría de los ecuatorianos. En cada uno de los aspectos se analizarán. Respecto a lo que usted menciona, al tema de los pagos, tuve conocimiento que no ha podido ser posible por cuanto en algunos casos la base de datos que se presentó incluía personas que no eran susceptibles de la entrega. Entonces, eso habrá que sincerar. Este es un gobierno de diálogo abierto, pero siempre será firme en el cumplimiento de la ley. No se puede entregar recursos públicos sin tener claridad a quiénes se los está dando. Definitivamente. Nosotros tenemos normativa y sobre todo un comportamiento ético de honrar de manera apropiada el manejo de los fondos públicos. ¿Cómo se llegará a este acuerdo? Ellos necesitan, los señores taxistas, mejorar su base de datos, tener claro quiénes están trabajando. Es que hay un problema grande en el sector del taxismo, que es también la informalidad y la gran cantidad de taxistas que trabajan de forma paralela. En el marco del cumplimiento de la ley, del respeto a la ciudadanía, este gobierno se sentará y llegará a las soluciones, siempre dentro de la ley. Una pregunta más antes de despedirnos, porque ya en producción están un poco nerviosos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, llegará el día sábado a Guayaquil. El presidente Lenín Moreno lo recibirá. ¿Cómo se ve esta visita? ¿Cuáles son los objetivos planteados desde Estados Unidos? Sofía, esta no es una visita aislada. Tiene que ver como una respuesta de cómo los países ven al país, cómo el mundo ve al Ecuador. Acabamos de tener una visita en Europa, hoy viene el secretario de Estado y simplemente será para articular la relación que existe con nuestro primer socio comercial, que es Estados Unidos. Ahí tenemos muchos temas en los cuales tenemos que hablar y sobre todo mejorar el intercambio que tenemos entre los dos países. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, en Primera Impresión. Nosotros hacemos una pausa, amigos y amigas, y volvemos con más.